Bueno, yo quiero que ustedes hagan una tarea y es que me recuerden dónde quedó Cristian la semana pasada. ¿Estaba hablándoles ya del sello del Espíritu Santo o aún no? No habían entrado todavía a esa parte, ¿recuerdan? Creo que quedó como ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un repaso allí. Bueno, vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Dios, te doy gracias. Gracias porque a través de esta escuela bíblica tú has hecho que algunos recordemos tantos conceptos importantes, Señor, de tu palabra, pero también para aquellas personas que de pronto por primera vez ven estos temas, qué bello, Señor, que puedan ellos empezar a entender lo que tu palabra dice con respecto a tantos tópicos que existen en tu palabra, pero que nuestro deseo es que no solamente queden aquí en nuestra mente, sino que se hagan realmente vida en nosotros, en nuestro día a día, Dios. Ayúdanos porque normalmente cuando enfrentamos circunstancias difíciles o cualquier tipo o nos vemos enfrentados a una tentación o prueba, a veces olvidamos esos principios. Ayúdanos a recordarlos y a ponerlos en práctica. En tu nombre, amén. Bien. Bueno, ¿qué es el sello del creyente? ¿O por qué el Espíritu Santo nos sella más bien? El sello del creyente es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí aparece una definición y es que es la marca oficial de Dios que prueba la salvación del creyente. Eso me parece muy importante. El sello del Espíritu Santo es la marca oficial de Dios que prueba que una persona es creyente, ¿no? Nos hace suyos, nos da seguridad y marca la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Le voy a pedir favor a Laurita, Efesios 1, 13 al 14, Harold, Efesios 4, 30, Walter, 2 Corintios 1, 22, Dani, Romanos 8, 16, Elenita, Romanos 8, 9. Ahí rápidamente como para que lo leamos y seguimos a la siguiente diapositiva. No nos quedamos sino en la siguiente diapositiva vamos a ahondar un poco más en lo que dicen estos versos. ¿Qué dice Efesios 1, 13 al 14? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, gracias. ¿Qué dice Efesios 4, 4:30, Harold? Amén. ¿Qué dice entonces en 2 Corintios 1, 22, Walter? Nos identificó como suyos, muy bien. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y por último, Romanos 8, 9, Elenita. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Muy bien. ¿Colaboras, Gaby, con la siguiente diapositiva? Entonces, ¿cómo aplicamos estos versos a nuestra vida? La primera es que el sello del Espíritu Santo en nosotros nos asegura de que somos salvos. Es un seguro de que ya somos salvos. Dice allí en Efesios 1, 13 al 14, que lo leía Laurita, decía que este sello garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria, ¿no? Entonces, también dice en la Reina Valera, me gusta mucho que dice que son las arras de nuestra salvación. El Espíritu Santo son las arras, o sea, en el momento, y me gusta lo que dice el verso 13, ¿verdad? Porque dice, el verso 13 dice, en él también ustedes, o sea, en Cristo, cuando oyeron el mensaje de la verdad, es decir, el evangelio, por primera vez ustedes escucharon el evangelio de salvación y creyeron en ese evangelio,
vino salvación a su vida, y los que creyeron en ese momento, no fue después, ni 5 meses después que es que me llegó el Espíritu Santo, no, en el momento, lo dice claramente la palabra, en el momento en que ustedes escucharon el Evangelio y creyeron, ¿qué pasó? El Espíritu Santo los selló y los hizo propiedad suya. Ustedes tienen seguridad de salvación desde el momento en que en verdad genuinamente creyeron en Cristo y en lo que Él hizo obviamente en la obra. Y algo muy importante que a veces olvidamos en el Evangelio, nosotros somos muy facilistas para estar hablando de que simplemente, no, que Dios te ama tanto que ya tú hiciste una oración de fe y dijiste, ay Señor, te acepto como Señor y Salvador y sale. No, es muy importante y es algo que siempre se olvida y que la palabra de Dios lo dice, y es los que se arrepienten de sus pecados. Los que se arrepienten de sus pecados, ¿sí? Entonces, no basta solamente con decir que Jesús es Dios, que yo creo que Él murió en la cruz, porque eso lo cree cualquiera. Dijo el apóstol Pablo, los demonios también creen y tiemblan. Pero algo que muestra claramente que una persona se ha identificado con Cristo es que se arrepintió de su vida pasada y ahora tiene una nueva vida, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, seguridad de salvación a aquel que tiene las arras. Arras es como cuando uno hace un negocio. ¿Alguien ha hecho un negocio y ha puesto las arras del negocio? Esto queda pisado. Es como si el Señor dijera, esto quedó ya. Mi hermano Javier allá quedó pisado. Desde el día que creyó en Cristo ya, Él es mío. Hasta el día de que Él venga y lo lleve con Él. Ya es de Él. Amén. Segundo, nos identifica como creyentes genuinos, ¿no? Ahí sí me gustaría que miráramos Efesios 4:30. Alguien que me ayude con Efesios 4:30 nuevamente. Creo que ya lo... No, más bien ayúdenme con Romanos 8:16, porque ese ya creo que lo habíamos leído, ¿no? Efesios 4:30. Espérate, miro aquí. Sí. Sí, tú fuiste y lo leíste, sí, gracias. Entonces, alguien que me ayude con Romanos 8:16, más bien. Qué tremendo, ¿no? El Espíritu de Dios se une a mi espíritu para confirmar que yo soy un hijo de Dios. O sea, un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Algo que lo identifica es que el Espíritu Santo mora en él. Está sellado por el Espíritu Santo. Dice después que es un recordatorio de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Está Efesios 1:13 al 14, que ya lo leímos. Y es verdad, ¿no? Eso significa que nosotros somos de Cristo y que estamos bajo la autoridad de Cristo, porque Él fue que nos selló. Si uno va por la tierra de mi esposita, para allá por Villavicencio, por los llanos orientales, uno va y uno empieza a ver el ganado, sobre todo hay mucho ganado cebú allí. Si no han ido al llano, vayan, porque como dice el chiste, el llano es lindo, ¿no? Sí. De verdad vayan porque es precioso, y algo que es chévere es ver esa cantidad de ganado en toda esa llanura tan grande, y cada ganado tiene su sello, y en el sello está, pues ¿quién es el dueño de ese ganado? ¿Verdad? Eso pasa aquí. Esto nos recuerda, el sello del Espíritu Santo en mi vida me recuerda que yo soy de Cristo y que estoy bajo su autoridad. A veces se nos olvida, ¿verdad? En la vida práctica, cuando estamos ante una tentación, se nos olvida que somos de Cristo, que estamos sellados por Él. Por último, dice que el que no tiene el sello del Espíritu no es de Cristo. Romanos 8:9. Miremos Romanos 8:9. Romanos. Según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El que no tiene el sello del Espíritu, pues no es de Cristo. Se parece, porque en las iglesias hay muchos que se parecen, ¿no? Caminan, andan y hablan como cristianos, pero no son de Cristo. Eso es bien claro, ¿no? Entonces, Romanos 8:9 es bien claro, el que no tiene el sello del Espíritu no es de Cristo. Y vamos a mirar más adelante vamos a mirar qué evidencia que uno tiene sello. Y es que, bueno, ya Cristo nos ha estado hablando, ¿no? Si uno mira mucho más atrás, Cristo nos estuvo hablando que el Espíritu Santo fue el que nos iluminó la palabra de Dios, ¿no? El Espíritu Santo fue el que clarificó qué es lo que decían las Escrituras, y entonces yo entendí las Escrituras, fue por el Espíritu Santo,
¿no? Por eso es que cuando uno lee ahora la palabra de Dios, uno dice, wow, yo no había visto esto, y es el Espíritu Santo que mora en ti, que empieza a darte esa revelación, esa iluminación de la palabra. También Cristian nos hablaba de que Él es la morada. ¿Sí? Nosotros somos la morada. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nosotros somos su morada. Algo más que nos hablaba Cris acá. Es que Él intercede por nosotros, ¿no? Eso es bien claro y se nota en que nuestras oraciones, por eso no siempre el Señor nos dice sí, porque el Espíritu Santo dice, no, lo que estás pidiendo no está conforme a la voluntad del Padre. Sigamos mirando. Pasamos aquí lo que es el sello del creyente y nos vamos a la próxima diapositiva. Eso es algo que dijo John MacArthur. En la próxima diapositiva, gracias. Dice, el sello al que Pablo se refiere es una marca oficial de identificación que era puesta en una carta, contrato u otro documento importante. El sello era usualmente hecho de cera caliente, puesto en el documento y presionado con un anillo de sellar. El documento era entonces identificado con la autoridad de la persona a quien pertenecía el sello. Creo que queda bien explicado. Entonces tenemos en nosotros un sello indeleble, no se puede ver, pero que está ahí y es el sello del Espíritu Santo. Vamos a la siguiente diapositiva. El bautismo del Espíritu Santo, que genera tanta discrepancia entre las iglesias, depende si tiene una filiación pentecostal, si tiene una afiliación carismática o si es como la nuestra, ¿no? De un corte conservador. Pero miremoslo. Viene como definición que el bautismo del Espíritu es el acto por el medio del cual, ¿sí? Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos hace parte de su cuerpo, de su familia. No se debe confundir con el bautismo en agua. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas súper diferentes, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu Santo es muy diferente al bautismo en agua. Y vamos a leer algunos versículos y voy a pedirle el favor a Nilsson que leamos Marcos 1:8. Marcos 1:8, don Hernando, Hechos 1:4 al 5. Javier, Hechos 2:6 al 11. Rodolfo, Hechos 11:15 al 16. Gaby, Hechos 19:1 al 6. Y por último le voy a pedir favor a Alejandro, si lees 1 Corintios 12:13. Leámoslos rápidamente y después miramos la siguiente diapositiva y vamos ahondando en el tema. Bien claro, ¿no? Y Él es Cristo, ¿no? Decía allí, el que estaba allí hablando era Juan el Bautista, decía, yo los estoy bautizando al agua, pero el que viene detrás de mí, el que viene, Cristo, los va a bautizar en el Espíritu Santo. Hechos 1:4 al 5. Muy bien, otra vez Jesús hablando en Hechos 1, antes de partir, ascender al cielo, hablando a sus apóstoles, diciéndoles lo mismo. Hechos 2:6 al 11. Muchas gracias, Javier. Hechos 11:15 al 16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros en principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente
Gracias, Rodolfo. Sigue Hechos 8, 14 al 17. ¿Hechos 8? ¿O te dije Hechos 19? Bueno, entonces Hechos 19, 1 al 6. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos, y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo, pues, fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Muchas gracias, Gaby. ¿Y 1 Corintios 12, 13? Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Bien. ¿Cuándo creen ustedes que uno recibe el bautismo del Espíritu Santo? Teniendo en cuenta lo que también hablamos sobre el sello, ¿no? ¿Quién quisiera responder? ¿Qué dicen Nancy? Exacto, en el momento que creemos. Mire que el Señor hacía, y lo dice 3 veces aquí, había una diferencia entre, bueno, ¿qué era el bautismo? El bautismo siempre tuvo su palabra en griego significa bañar, ¿no? Cubrir por ejemplo, cuando, no sé a ustedes, a los de nuestra generación, ¿quién tiñó sus blue jeans después de un tiempo? Cuando ya estaban viejitos. Yo miro a Walter porque fijo, yo también, yo teñí, ya estaba viejito y uno lo cogía y lo bautizaba, ¿sí o no? Porque lo metía ya en ese tinte y salía como nuevo, salía diferente. Y eso es chévere, ¿no? Lo que significa, y eso significaba, en Grecia el bautismo era teñir teñir una... ¿Qué? Cualquier artículo de vestido, ¿no? Un vestido, una ropa, y era meterla en un tinte y cuando salía de otro color. Y es chévere pensar en esto porque realmente cuando, por ejemplo, dentro de 8 días los que van a ir a los bautismos, pues vamos a mirar eso, ¿no? Realmente eso es simplemente un símbolo, ahí no pasa eso. Por eso hay una diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua es una representación de lo que pasó cuando yo creí en Cristo. Que ese día mi vida cambió. Yo me fui sepultado con Cristo, me identifiqué con su sepultura, morí a mi antigua vida y resucito a una vida nueva y me identifico con la resurrección de Cristo. Ahora soy nuevo en Cristo. ¿Sí? Por tanto, todos los que están en Cristo, nueva criatura, son las cosas viejas, pasaron, todas aquí son hechas nuevas, es un cambio, el bautismo tiene ese significado, pero no es cuando no cuando pasa eso en agua. Lo que estos muchachos van a representar y Carmen también va a representar dentro de 8 días, es que eso ya pasó en su vida en el momento que creyeron en el Señor. En ese momento que creyeron en el Señor, fueron sellados y fueron bautizados. Y por eso repite mucho aquí el Señor y después los apóstoles, que hay una diferencia entre el bautismo que hacía Juan el Bautista y el que va a hacer el Señor. Lógico, el que hace el Señor es el Espíritu Santo. Es que el único que puede dar el Espíritu Santo, ¿quién es? Dios, Cristo. Es el único que puede impartir el Espíritu Santo. A ti no te puede impartir el Espíritu Santo una persona. Y si alguien te dijo eso es mentira. No, solamente, es más, el Señor lo prometió, lo vamos a ver más adelante, Él prometió, Dios, mi Padre, les enviará a otro. ¿Y cuál era ese otro? Al Espíritu Santo, y Él los bautizará. Entonces, es bien importante saber eso. Miremos en la siguiente diapositiva, Gaby, en la que sigue. ¿Saben dónde estoy yo? Ya. Entonces allí dice, es una muestra de la entrada al cuerpo de Cristo. Alguien que lea rápidamente 1 Corintios 12, 13. Ya lo había leído, ¿cierto? Vuelve a leer si lo tienes ahí, Alejandro. Pues por un mismo
Bueno, esto es súper claro. Aquí el apóstol Pablo, hablando a los corintios, les está diciendo esto tan importante, ¿no? A ustedes, a todos se les dio a beber del mismo espíritu, del mismo. Y eso les dio entrada al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Yo me identifico como familia de Dios, puedo decir que soy un hijo de Dios y como dice Romanos 8, puedo decir Abba Padre, porque el Espíritu Santo me selló, porque el Espíritu Santo me bautizó, porque el Espíritu Santo mora, vive en mí, es que yo puedo decir así. Entonces eso es una muestra de la entrada al cuerpo de Cristo. Ahora tú perteneces a la iglesia. Juan 14, 15 al 17, ¿qué dice? Exacto. Les dará. Entonces, es la promesa dada por Jesús. Así, ahí se cumplió la promesa. Jesús prometió que Dios el Padre enviaría al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, obviamente que esa es la promesa dada por Jesús y que solamente es una promesa que es efectiva en aquellos que han creído en Cristo. Juan 16, 7 al 14 me parece chévere. Dice que nos da ese bautismo del Espíritu Santo, nos da el poder para vivir la vida de Dios. Alguien que me ayude ahí con Juan 16, 7 al 14. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Exacto. Cuando Él venga, comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya buscado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que conviene. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Wow. Creo que... Una cosita que Sí, dale. creo que, como tú has dicho, hay mucha confusión sobre el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Pero como es Dios el que empieza la obra en nosotros, Él toma la iniciativa y en ese momento, como dicen estos versículos que hemos leído, no es un momento donde todas en lenguas, no es un momento donde pasa algo sobrenatural de acuerdo al mundo, sino es un momento donde Dios nos da el poder, ¿verdad? Donde viene el Espíritu Santo, reside en nosotros. Desde este momento yo puedo vivir la vida cristiana, porque antes de no tener el Espíritu Santo yo no puedo vivirla. O sea, ahora Él me da el poder diariamente para vivirla. Amén, eso es lo que ha dicho Rodolfo, eso es. Y me gusta mucho lo que estabas leyendo ahí, porque le dice él a sus discípulos, vea, hombres que pasaron 3 años con él, porque él les dice esto, ya le faltaban horas para ir a la cruz, cuando el Señor estaba hablando en los capítulos 12 en adelante, ¿no? Del Evangelio de Juan. Y él les dice, no les puedo decir más porque ustedes no pueden sobrellevar estas cosas, o sea, ustedes no las pueden entender. ¿Por qué no las podían entender? Porque el Espíritu Santo todavía no moraba en ellos. Y eso es lo que él les estaba diciendo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les mostrará toda verdad. Y los convencerá de pecado, justicia y juicio. Y esto es importante para los que entendemos y creemos en un Dios soberano, ¿verdad? Que nosotros, sin ninguna duda, sin la ayuda del Espíritu Santo, ni creyentes seríamos. ¿Sí? Fue el Espíritu Santo, como le decía Juan a Nicodemo, el que como un viento pasó y de un momento a otro, ¡fum!, te convenció de que lo que estaba diciendo Cristo era verdad. ¿Sí? Era eso. Entonces, el poder del Espíritu Santo actúa desde, y lo vamos a ver más adelante, desde que yo nazco de nuevo. Desde ese momento el poder del Espíritu Santo está ahí y me da poder, porque ya empiezo a conocer toda verdad y a entender la palabra de Dios, y me da poder también para aplicarla en mi vida. Porque recuerden, más adelante lo vamos a ver también, que
El fruto del Espíritu Santo viene ¿por qué? Por mi relación con Cristo. Y por mi relación con Cristo entonces yo puedo vivir la vida cristiana y soportar persecución y todo lo que puedas soportar, tentación cada día, es por el poder que el Espíritu Santo te da a ti y me da a mí para hacerlo. Cuando caemos, la verdad es que muestra que no estamos bien con Dios. No es que el Espíritu Santo se fue, no, Él sigue ahí. Porque por ahí alguno leyó, creo que fue Harold, que uno puede contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va, se contrista. Algo que me sorprende del Espíritu Santo, y lo vamos a ver más adelante, es que aunque es soberano, sin embargo, Él permite que tú en tu vida seas el que le des el control. Y eso lo vamos a ver, vuelvo y repito, más adelante. Me estoy adelantando a todo, pero es que es imposible no hablar de una cosa con la otra, ¿no? Y por último dice que nos da una nueva identidad y posición en Cristo. Sin ninguna duda el bautismo del Espíritu Santo nos está dando una nueva identidad. Ahora somos de Cristo, ¿sí? Y una posición en Cristo. Lógico, ahora somos parte de su cuerpo, somos de su familia, somos sus hijos, somos sus herederos. ¡Wow! ¿Cuántas cosas? Bueno, leamos Efesios 1 para que podamos ver todo lo que tú eres en Cristo por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, 2 Corintios 5:17, creo que nos sabemos todo de memoria, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Y Romanos 6:3-4 dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, y ahí está hablando del bautismo del Espíritu Santo, no el del agua, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Es el Espíritu Santo el que hace todo esto en nosotros. Y es bonito ver dentro de 8 días, otra vez invitados, bonito ver esto, pero verlo como una representación, cumpliendo la ordenanza del Señor del bautismo en agua. Bien, bautismo del Espíritu Santo. Vamos a algo más que hace el Espíritu Santo, y es que da dones espirituales a la iglesia. Entonces el Espíritu Santo reparte los dones espirituales y dice que los reparte como Él quiere, lo reparte, ¿cierto? De pronto aquí hago un paréntesis, pensando en el día de Pentecostés, allí en el capítulo 2, vemos que la promesa que hizo el Señor en Hechos 1:8, que un día en Hechos 1:3-4, cuando dice que el Espíritu Santo ya va a venir, cuando ya les está diciendo ya está cerca el Espíritu Santo, y ese día recibiréis poder y podéis entonces ir y predicar la palabra en todo el mundo. Sucede allí que el Espíritu Santo dice que viene como en lenguas. No dice que son lenguas, dice que viene como en lenguas, ¿sí? Es muy importante leer la palabra y entender cómo usa la palabra, los símiles, las metáforas, porque creo que en eso es que nos equivocamos. Entonces, yo estuve algún tiempo en iglesia pentecostal y la verdad yo andaba esperando que me cayera una llama del cielo. Gracias a Dios no me cayó. Sí, pero yo estaba esperando eso. ¿Por qué? Porque malinterpreté la palabra. Ahí decía, ¿cómo? Es como cuando el Señor dice que como gotas como gotas de sangre caía su sudor. ¿Cómo? Parecían gotas de sangre. ¿Sí? Del desespero, de la angustia que el Señor estaba viviendo. No quiere decir que eran gotas de sangre literales. Igual aquí dice cómo, ¿cierto? Dice allí que vino como en forma de lenguas de fuego, y ahí lo que está hablando pienso que es de poder, con el poder que el Espíritu Santo llega a mi vida, que es tan fuerte y tan transformador que cambia mi vida, ¿cierto? ¿Quién era yo? Pues, ni para qué recordar qué era yo y cómo el Señor transforma mi vida. Eso realmente es un poder que viene desde adentro, es tremendo, y por eso el Señor lo compara con fuego, porque el fuego en un momentico acaba con lo que encuentra, ¿no? Es un poder transformador. Entonces,
quería aclarar eso, que es importante dentro del tema del bautismo del Espíritu Santo antes de seguir con dones. Y también ver, y lo vamos a ver ahorita, cómo allí es que la iglesia con el poder del Espíritu Santo empieza a predicar la palabra, y ese día la predicó tremendamente. ¿Y qué poder sobrenatural hubo en el Espíritu Santo, que habló en diferentes lenguas? Les dio poder de hablar en diferentes lenguas. Eso es un poder tremendo. Es como si aquí estuvieran en este momento, qué sé yo, estadounidenses, alemanes, bueno, ahora aprendimos harto con la Eurocopa, ¿no? Croatas, georgianos, bueno, todo ese tipo de lenguas diferentes, y viniera el Espíritu Santo sobre nosotros en el momento y nos diera el poder para empezar a predicar en el idioma de ellos. Es que no eran idiomas raros, no, era el idioma de ellos. Ahí dice, ¿no? Y todos lo entendían y dicen, pero ¿cómo estos que ni tienen estudio están hablando mi idioma? Esos no fueron a Linz a estudiar inglés ni nada de esa vaina, ¿no? Y están hablando inglés, ¿cómo le hace? Fue sobrenatural. Bueno, entonces, volvamos acá, da dones a la iglesia. Entonces el Espíritu Santo da dones a todo aquel que ha creído en Jesús como su Señor y su Salvador, ¿cierto? Leamos rápidamente 1 Corintios 12, 4 al 11. Le voy a pedir favor a Daniela. 1 Corintios 12, de 4 al 11. Nancy. Efesios 4, 10 al 13. Y Adrianita, 1 Corintios 14, 3 al 5. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro los de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Muy bien, gracias Daniela. Efesios 4, 10, 13. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias. ¿Y alguien más fue? Adrianita. El tanto que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que dice para que toda la iglesia se fortalezca. Muy bien, gracias. Entonces, miremos la siguiente diapositiva, Miguel. Entonces dice aplicación. Hoy no vamos a hablar de dones espirituales, creo que ya estuvimos hablando de dones en una clase anterior, pero importante ver que el Espíritu Santo reparte dones a todos los creyentes como Él quiere. Esa es la verdad. Por eso es que cada uno tiene un don diferente. Y por eso es que en 1 Corintios 12 dice que somos como un cuerpo. Uno es meñique, el otro es índice, el otro es toda la mano que agarra, el otro es un pie, el otro es ojo, el otro es un hígado. No lo ves, pero ahí está purificando, ¿verdad? Pero Él reparte como Él quiere, eso es bien claro. Por eso es que no todos tenemos los mismos dones. Ahora, ¿podemos tener diferentes dones? Sí, sí, claro. Hay personas que tienen 3, 4, 5 dones, qué sé yo. Pero no todos tenemos los mismos dones, obviamente. Por eso somos un cuerpo. Si no, imagina que, por eso dice, si todos fuéramos ojo, si todos fuéramos pie, tremendo, nos necesitamos unos a otros. Segundo, todo creyente posee dones espirituales. ¿Ustedes lo creen?
Es lógico. Es más, si no tiene dones espirituales, no ha nacido de nuevo. Todo creyente tiene al menos un don espiritual. ¿Cuál es su labor? Descubrirlo. Tercero, el propósito de los dones, como lo vimos en 1 Corintios 14, 3 al 5, que estuvo leyendo Arianita. Todos los dones, llámese como se llame, como lo estaba hablando allá de profecías, de lenguas, de milagros, de todos esos dones que aparecen allí, todos los dones son para edificar la iglesia. Si ese don no edifica la iglesia, no sirve de nada. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba corrigiendo precisamente en la iglesia de Corinto. Ustedes están muy orgullosos con sus dones porque hablan en lenguas, porque profetizan, pero era solo vanagloria, querían lucirse, pero no estaban edificando el pueblo. Ese es el propósito de los dones espirituales y el Espíritu Santo nos los da, es para eso. Imagínense si este meñique dijera no quiero servir. Tremendo, porque cualquiera me puede decir ¿para qué sirve este? Si le rasca el oído, normalmente se rasca con este más chiquito, ¿no? ¿Sirve? Sí, sirve. ¿Verdad? Y haría falta, haría mucha falta. No confundamos dones espirituales con talentos innatos. Eso sí es que sucede mucho en las iglesias. Llega alguien, lleva como 2 días de haber nacido de nuevo y dijo, yo como que tengo el don de enseñar porque yo he sido profesora toda la vida. No, es diferente. Ahora, ¿que los talentos ayudan también? Claro. Aquí se nota que los talentos ayudan por medio de alguien sabe tocar guitarra, otro sabe tocar piano, otro batería. Claro, los talentos ayudan, pero los dones espirituales son diferentes, ¿sí? Ese don espiritual tiene algo que alguna vez don Hernando me decía, ¿no? Yo entendí que yo tenía el don de servicio, o que el Señor me dio el don de servicio cuando llegué a Cristo. Como de una forma sobrenatural yo empecé a ayudar, pero Él me decía, yo antes ni en la casa lavaba un plato, ¿sí? Pero llegué a Cristo y Merceditas quedó beneficiada. Amén, Dios, amén. El don de servicio que se ve, por ejemplo, en don Hernando es totalmente claro. Bueno, sigamos a la siguiente. No me puedo demorar mucho en esto porque estamos solamente mirando qué ministerio tiene el Espíritu Santo en la iglesia. Eso es lo que estamos mirando desde que Cristian lleva como 2 domingos hablando. ¿Sabes? Después nos podemos ahondar más en dones del Espíritu si quieren más adelante, pero por ahora vamos a hablar de qué hace el Espíritu Santo. Y quiero hacer un repasito de qué hace. Entonces, el Espíritu Santo, hasta ahora lo que Cristian nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces, inspira las Escrituras, ilumina las Escrituras, revela las Escrituras, nos trae convencimiento de que las Escrituras son verdad, intercede por nosotros con gemidos indecibles, vive en el creyente, ¿verdad? Es morada en el creyente, nos sella, tiene la función de sellarnos y asegurarnos que estaremos en la eternidad con el Señor. Nos bautiza en el Espíritu Santo y nos hace miembros de su familia, miembros del cuerpo de Cristo desde el momento que somos bautizados. Y por último, da dones a la iglesia. Miremos algo que me parece súper importante y es qué hace el Espíritu Santo en la salvación. Yo creo que si uno le pone a ordenar, y si ustedes quisieran ordenar, ese sería el primer punto. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la salvación? Primero que todo, el Espíritu Santo es el que nos regenera, y ahí les quiero hacer una pregunta. Para ti, ¿qué es regeneración? ¿Qué dice Juanma? Tiene que ver con esa transformación que hubo en la vida de un creyente verdadero. Ahí está Juan 3 y Juan habla de nacer de nuevo. Con el cambio que hubo en tu vida y obviamente el Espíritu Santo obra para eso. Amén. Entonces, sí, Rodolfo. La palabra rey, en el sentido de llevarnos al plan original de Dios para el hombre. Exacto, nos regenera, exacto, nos trae otra vez a como Dios creó al primer Adán, nos hace nuevos. Juan 3:8, ¿qué dice? Recordemos que en el contexto Nicodemo está hablando con Jesús y el Señor le dice, ¿sabes qué? Tú necesitas nacer de nuevo. Y él se pregunta, dice, ¿pero cómo? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi mamá?
pensaba que era algo físico, entonces el Señor le explica que no, que es algo espiritual. Juan 3.8, ¿qué dice Juan 3.8? Alguien que lo lea así rápidamente. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Exacto. Ahí compara al Espíritu Santo con un viento. No quieres que el Espíritu Santo es viento, porque así es que la gente, ay, el Espíritu Santo es un viento. No, lo compara, que el Espíritu Santo es como algo que viene, que uno a veces está aquí y entra aire y uno dice, ¿de dónde viene este viento? Bueno, a veces uno, ¿sí o no? Babita en el dedo, viene por este lado, ¿sí? O sea, es técnica. Pero normalmente tú no sabes de dónde viene el viento, originalmente de dónde viene. Una vez dice los vientos alisios, los vientos no sé qué, vientos que vienen desde el polo norte. Y uno dice, no sabía, por eso está haciendo tanto frío. Entonces, la regeneración tú no sabes de dónde, pero en el momento en que tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados, que entiendes el Evangelio, en ese momento hay una transformación en tu vida. No una reforma, porque hay unos que quedan reformados y esos no son. Transforma, te cambia totalmente la mentalidad y entonces tu forma de actuar ya no es como el mundo lo dice, sino como la palabra de Dios lo dice. Entonces me regenera, me hace nuevo, ¿sí? Espiritualmente hablando. Efesios 2, 4 a 5, ¿qué dice? Alguien ahí de pronto que tenga ese Efesios 2, 4 a 5. Muy bien, entonces el Espíritu Santo nos regenera y vamos a mirar ahora que el Espíritu Santo nos justifica. Pueden ir buscando todos esos versículos para que alguno lo tenga listo. La justificación. Cuando yo soy regenerado, primero, soy nacido de nuevo, sucede al mismo tiempo otra cosa y es que quedo justificado. ¿Qué significa eso? 1 Corintios 6:11, ¿qué dice? Exacto, entonces fueron hechos santos, o sea, fueron apartados, fueron limpiados, fueron limpiados de sus pecados, de los que tenían, de los que tienen y de los que tendrán de aquí en adelante, porque la justificación no es para el ratico, es eternamente. Y dice allí que nos justificó. ¿Qué significa que nos justificó? Bueno, todo aquel que ha creído en Cristo sabe que Cristo llevó en él todas nuestras culpas. Él pagó por ti. Cuando tú crees en Él, la justicia de Él queda sobre ti. Y tú entonces eres declarado justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:1. Somos justificados. Eso alegra mucho y eso pasa en el momento que crees. Eso no es que va pasando poquito a poquito, no. La regeneración obviamente se va a ir viendo a través de un proceso que está más adelante, que es la santificación, pero tú naces de nuevo y eres justificado. Ya tú tienes salvación segura porque Dios te ha justificado en Cristo. La adopción, Romanos 8:15. Uy, ese es uno de los versículos más bonitos que tiene la palabra de Dios. Gracias al Espíritu Santo morando en tu vida, desde el momento que creíste, Dios te adoptó y ahora tú eres un hijo de Dios. Tú eres una criatura de Dios. Ese cuento de alguna gente, todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Dios es como Padre universal nos creó. Pero ¿quién es hijo? Aquel que creyó en Cristo. Aquel que fue regenerado, aquel que fue justificado en su Hijo, ahora tiene al Espíritu Santo en su vida y ese Espíritu Santo es el que le permite decir realmente, Abba Padre, Padre mío, tú eres mi papá, yo soy tu hijo. Hemos sido adoptados. Ahora viene la santificación, Romanos 6, 3 al 5, ¿qué dice? Que creo que ya lo leímos, creo que lo tengo acá, lo voy a leer de una rapidito. Romanos 6, 3 al 5 dice, ¿acaso no saben ustedes
que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Segunda de Tesalonicenses 2:13, ¿qué dice? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, la verdad. Muy bien. La santificación es un proceso. Tú desde el momento en que llegas a Cristo, eres regenerado, eres justificado, eres adoptado, eres sellado, eres bautizado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero empiezas un proceso de santificación, empiezas a andar en una vida nueva. No es que de una vez tenga aureola y nunca peca, no, eso es un proceso. Y ese proceso depende mucho también, obviamente de la soberanía de Dios, pero depende también de ti. Porque en la manera en que tú tienes una relación constante con el Señor, como dice Juan 15, cuando yo permanezco en Cristo, yo llevo fruto. Entonces, mientras más permanezco en Cristo, mi vida va santificándose, se va apartando más y se va pareciendo más a Cristo. Voy creciendo, como decía el apóstol Pablo, de gloria en gloria. Como mirándome en un espejo cada día, voy creciendo, voy creciendo. Ahora, algo importante es que, y esto es una tremenda doctrina, que la defendemos a muerte, y es que somos preservados. ¿Qué dice Romanos 8, 38 al 39? Ese es bien conocido. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, no lean Efesios 4:30 porque no dice mucho de lo que yo quiero ahí decir. Pero algo importante de lo que leía Víctor es que nada, dice nadie, para los que son hijos de Dios, para los que tienen, y recuerden que Romanos 8 viene hablando de que el Espíritu Santo mora en nuestra vida, que es el que nos santifica, que es el que nos justifica, que es el que nos regenera. De todo viene hablando Romanos 8 en ese momento, y dice el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Entonces, dice que aquel que tiene el Espíritu Santo en su vida, nada lo podrá separar del amor de Cristo. Y me encanta también en Juan, en el capítulo 10, cuando el Señor está hablando de que Él es el buen pastor, cuando dice, porque yo a ustedes los tengo aquí en mi mano, ¿verdad? Y de ahí nadie los va a arrebatar. Pero no solo eso, también Dios Padre los tiene en su mano. Entonces, si usted está en las manos del Padre y del Hijo, ¿quién lo va a arrebatar de ahí? Eso quiere decir que su salvación es segura. Que cuando usted fue sellado, tranquilo, no sé, meterse en cuenta de otras iglesias que la salvación se pierde cada vez que usted peca. Sería un juego, ¿no? ¡Ay, caí! Otra vez, oración de fe. Al otro día volví a caer. Yo por lo menos tendría que hacer la oración de fe unas 80 veces al día. Que esclavitud. Y me encanta lo que decía ahí. No es un espíritu de esclavitud. Porque en eso es lo que nos tenía la ley. La ley es un espíritu de esclavitud. Cada vez que pecabas, lleve la ovejita ya para matarla y que le perdonara el pecado. ¿Sí? No. Él murió una sola vez y para siempre, el Señor Jesús. Tu salvación es segura. Tu salvación no se pierde si realmente naciste de nuevo. Si el Espíritu Santo realmente mora en ti, tu salvación no se pierde. El que diga lo contrario está diciendo una mentira total. La glorificación. Ya es lo último, lo chévere, Romanos 8:17, creo que hasta aquí vamos a poder llegar hoy. Romanos 8:17, ¿alguien lo tiene? Y 1 Pedro 4:13. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Muy bien, yo quiero una que me gusta más ahí. Espérate un momentico, ya les digo cuál es. Déjenme un segundito ya. Se me perdió. Está en Romanos 8. ¿8 qué?
8:28, sí, creo que sí. O 30. Gracias, amor. Bueno, este es bien, creo que ¿cómo se llama? El versículo de caballito de batalla de algunas personas cuando están en problemas. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien. ¿A quiénes? Lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ese es el 28. El 28, ¿sí? Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser ¿qué? Transformados según la imagen de su Hijo. O sea, nosotros ya estábamos predestinados desde antes de la creación del mundo para ser como su Hijo Jesucristo, para nacer de nuevo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó. O sea, si usted ha sido elegido y predestinado por el Señor, a usted un día va a ser llamado. Y sé que todos los que están acá, un día fuimos llamados. Ese día que el Señor nos llamó gracias a que el Señor ya nos había predestinado. Dice, también a los que llamó, pues los justificó, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Tan pronto usted creyó en Cristo, quedó justificado. Y a los que justificó, también los glorificó. O sea, usted ya está glorificado. No nos vemos glorificados. Pero el Señor dice que ya estamos sentados en lugares celestiales. Aquí donde usted está, ya está sentado en lugares celestiales. Usted ya es de Él. ¿Sí? Usted ya es de Él. Por eso dice que a aquellos que justificó también los glorificó. Y es que realmente seremos glorificados. Seremos glorificados. Un día estaremos eternamente con Él. Sin embargo, la palabra ya lo toma como que ya, eso ya pasó. Bueno, yo no sé si vemos rápido, ya creo. Bueno, 5 minutos de la llenura del Espíritu Santo, rápido, sí. Definición. Eso es otra cosa que hace el Señor. Ya vimos, ¿cierto? Toda la labor que hace el Espíritu Santo en la salvación. Tremendo. Eso sería para ahondar mucho más, porque la verdad que eso es profundo. Pero aquí estamos dando solamente un brochazo ahí. Ahora, la llenura del Espíritu Santo. Definición, la llenura del Espíritu Santo se refiere al control que Él ejerce sobre sus vidas. ¿Sí lo entendían así? ¿O ustedes pensaron que la llenura era una indigestión? ¿O pensaron que la llenura es que yo caigo al piso y tiemblo como si me estuviera dando un ataque epiléptico? Lo digo porque una vez alguien, yo estaba en otro tiempo de mi vida cristiana, entonces alguien, una mujer dijo, en ese momento, cualquier demonio que se encuentre aquí, en el nombre de Cristo lo echo fuera, y de una pinza se cayó la ujier. Yo dije, ¿la ujier se cayó? Pues yo pensé que ya era salva. Sí, obvio, porque si usted tiene un demonio todavía en su vida, entonces el Espíritu Santo no mora en usted. Porque no hay ninguna comunión entre Dios y las tinieblas, 2 Corintios, capítulo 6, versos 1 en adelante. No hay ninguna comunión. Cristo no habita con Satanás en el mismo lugar. Eso es una mentira. Por eso Él cuando le dijo a ese hombre y saca un espíritu de él, le dice, si ese hombre no recibe a Cristo en su vida y no recibe al Espíritu Santo en su vida, ese demonio va y vaga y va y se trae otros 7 y se lo viene para acá y el estado de ese va a ser peor que el que tenía, porque va a encontrar la casa vacía. Pero si en la casa ya habita el Espíritu Santo, ahí no entra nadie. A ti los demonios te pueden molestar, pero no te pueden, ¿cómo es la palabra? Poseer. Gracias Juanma. Sí, eso es mentira. ¿Qué es la llenura realmente del Espíritu Santo? Efesios 5:18 nos lo dice. Para mí es el versículo más clave. ¿Qué dice Efesios 5:18? Rápido, busquemos Lucas 4:1, Hechos 6:3. Algunos coja ahí. Lucas 4:1, Daniel. Hechos 6:3, Adelaida. Hechos 8:6:3. No, está leyendo nomás. Entonces, Elenita, Hechos 6:3. Y Hechos 4:8, Juanma. Listo. Efesios 5:18, porque hagamos rápido acá. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Muy bien, Lucas 4:1. Lucas 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Muy bien, Hechos 6:3. Se busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargó
Muy bien, ¿y Hechos 4:8? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Muy bien. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, miremos ya la última diapositiva, Miguel. Entonces, primero, Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con un borracho? ¿Quién lo controla? Porque ese man no es así cuando está en sano juicio. Es más, yo conozco gente en sano juicio que es tímida y se toma unos tragos y habla, parece loco, ¿sí? Porque está bajo los efectos del alcohol o de la droga, lo que sea que lo está ahí controlando. Entonces el Espíritu Santo, cuando yo permito que el Espíritu Santo controle mi vida, y es cuando yo tengo una relación perfecta con el Señor, cuando yo permanezco en Cristo, pues eso va a ser obviamente obvio, se va a ver obvio de que yo estoy andando en Cristo por mis hechos. Voy a actuar como Cristo porque el Espíritu Santo está tomando control de mi vida. Eso es la llanura del Espíritu Santo. La llanura del Espíritu Santo no es caer al piso y temblar. Es que cuando usted salga a la calle y ve algo que le trae tentación a sus ojos, usted dice, no miro eso, y miro para otro lado. Cuando le llega un link allá, algo raro, extraño en su pantalla para mirar lo que no tiene que mirar, inmediatamente usted dice, no, fuera, esto no va conmigo. Pero cuando usted no está lleno del Espíritu Santo, ¡pim!, ahí va a dar el clic. ¿Listo? Segundo, nos fortalece ante la tentación y la prueba. Dice que el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y lo llevó el Espíritu al desierto. ¿Qué iba a enfrentar en el desierto? La tentación de Satanás. ¿La soportó? Y con creces, quedó humillado Satanás. Cuando uno está así, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando uno permite que el Espíritu Santo tome control de su vida, tengan la seguridad que la tentación para usted es nada. Es nada, quite de ahí, no quiero ni verla. La llenura del Espíritu Santo es notoria en el creyente. Bueno, Hechos 6:3 nos dice que cuando estaban buscando unos diáconos que ayudaran a las viudas en sus necesidades y sus cosas, a los griegos, los apóstoles dicen, por favor, ayúdenos con el tema de servir a las mesas y eso porque nosotros no podemos. ¿Qué sucede? ¿O qué sucedió? Bueno, sucedió que ellos miraron, a ver, busquen hombres llenos del Espíritu Santo, y ahí encontraron a varios. ¿Sí? Encontraron a Esteban, ¿recuerdan? Encontraron a Felipe. Era notorio. ¿Por qué era notorio? Por lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor. Cuando en su vida se nota amor, no el amor por una novia, ni esa, no, eso no es. Eso es otro tipo de amor. Ese amor que usted da su vida por otro. Amor, gozo, alegría en medio de las pruebas, paz, en medio de paz, una paz sobrenatural, ¿no? Paciencia, bondad, benignidad para con el otro, fe, que también es fidelidad, ¿no? La palabra ahí es más fidelidad, mansedumbre. Usted quisiera matarlo, pero usted se tiene, ¿no? Mansedumbre y dominio propio. Ante cualquier cosa que yo quiera hacer, dominio propio, no lo hago. Ahí se nota la llenura del Espíritu Santo. Eso no se nota usted temblando en el piso o con pastores que los tumban. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. Eso es una mentira que se inventaron desde 1920 para acá. Y por último, Hechos 4:8 nos da denuedo para proclamar el nombre de Cristo y su evangelio de salvación. No salgan a la calle a proclamar el evangelio si ustedes no están llenos del Espíritu. Eso es clave. Hay que orar y el Señor llena del Espíritu, pero para ser lleno del Espíritu eso no es en el ratico, tengo que llevar una vida, yo vengo llevando una vida que demuestra ese amor, ese gozo, ese paz, esa vida de santidad, y eso a ti te da una fuerza para proclamar el Evangelio tremenda. Entonces, nos da de nuevo además, porque ahí vemos al apóstol Pedro que lleno del Espíritu Santo empezó a proclamar el Evangelio en medio de todo ese poco de fariseos, y algunos se convirtieron. Lleno del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, eso quería compartirles hoy. Yo sé que habrá muchas preguntas, pero no sé si seguimos con este tema. Dentro de 8 días ya en estos días les enviamos les enviamos cuál va a ser el próximo tema. No sé si vamos a seguir hablando del Espíritu Santo, pero espero que bueno, haya sido de bendición. Como le digo, eso fue apenas un brochazo de lo que es el ministerio del Espíritu Santo, pero pudiéramos quedarnos hablando de este tema 2 años, perfectamente, porque surgen muchas preguntas.
Pero ahorita no tengo el tiempo, pero si alguno quiere hacerme alguna pregunta, bien puede, cuando estemos libres, yo con mucho gusto les puedo contestar, o pregunten a Ferney y a Cristian, ahí estamos atentos a eso. Señor, te doy gracias por tu Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que nos permite estar acá, Señor, adorarte. Lo que vamos a hacer dentro de unos minutos, Señor, poder levantarnos las manos y decirte, Abba, Padre, es porque tu Espíritu Santo mora en mí que lo puedo hacer. Porque tú eres mi papá, tú me adoptaste. Tú me hiciste nacer de nuevo, Espíritu Santo, gracias. Fue por ti, Espíritu Santo, que mi vida poco a poco ha sido santificada, con caídas y levantadas, pero eres tú allí levantándome y llevándome de tu mano para ser como Jesucristo. Gracias por tu Espíritu, Señor, gracias por habernoslo dado, gracias porque mora en nosotros, gracias que por Él somos victoriosos, más que victoriosos. En tu santo nombre te doy gracias. Amén.